Tiene las famosas ecuaciones de Navier-Stokes. Esas ecuaciones son la segunda ley de Newton. Pero como ustedes recordarán en termo, para yo poder escribir la primera ley para un volumen de control, yo comencé con masa. O sea, masa es lo más básico. Luego hablo de energía, de cantidad de movimiento, de segunda ley. Pero lo más básico a hacer en un flujo en movimiento es un balance de masa. ¿Cómo será un balance de masa diferencial? ¿Existe versión diferencial de eso que vimos en las dos láminas anteriores? Claro que sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, tomar esas ideas y en vez de expresarlas para un volumen finito, expresarlas para un volumen infinitesimal. Aquí está un volumen infinitesimal formado por un paralelepípedo a lo largo de eje cartesiano. Esto lo puedo hacer yo en cualquier sistema coordenado. Se hace en cartesiano por sencillez. Allí no se ve bien, pero vamos a hacer un balance de masa en las 6 caras de este volumen de control. 2 caras normales al eje X, 2 caras normales al eje Y, la de arriba y la de abajo, y 2 caras normales al eje Z, la de adelante y la de atrás. Vamos a hacer un balance de masa. ¿Cuál será la masa que está entrando por la cara izquierda? Rho es la densidad y el área de esa cara es de Y de C. ¿Qué me falta allí? La velocidad. Si yo quiero hacer como el termo, y eso es lo que estoy haciendo, Rho a V. Esa V tiene que ser normal al área. El área es normal al eje X. Entonces aquí lo que pongo es la componente en X de la velocidad. ¿Eso qué significa U? Eso es una U. Que es la componente en X de la velocidad. La velocidad tiene 3 componentes. Repito, simplemente por comodidad, por facilidad para todo, utilizo el sistema cartesiano. Pero lo que estoy diciendo se puede expresar en cualquier sistema de coordenadas, como el cilíndrico, el esférico y muchos otros que hay, que uno ni se imagina que alguien los puede usar. Hay sistemas cartesianos, sistemas de coordenadas de muchos tipos. Ajá. Pero ¿y cuánto valdrá el flujo en la otra cara? Bueno, en la otra cara, Rho no vale lo mismo que aquí. Es distinto. ¿Y cuán distinto es? Bueno, depende de esta derivada. Es el gradiente de Rho U en X. Recuerden, cambios en el espacio yo los obtengo a partir de velocidad. Multiplicando, cambios en el tiempo yo los obtengo a partir de velocidad, de una rapidez en el tiempo, multiplicando por delta t. Aquí me muevo de este punto a este, que están separados por diferencia de x.
Entonces, esto me da cuánto cambia ρ cuando usted se mueve en X. ¿Y cuánto se movió en X? De X. Esto es lo que vale ρ aquí. Estoy reconociendo que no vale lo mismo que aquí, sino lo que vale aquí más un pequeño cambio. ¿Y cuál es el área? Exactamente la misma. Exactamente. Alguien puede hacer memoria y reconocer en esto un desarrollo en serie de Taylor. Yo puedo expresar lo que vale una función en un punto en base a lo que vale la misma función en otro punto. Esa es una serie infinita. Pero si la distancia entre dos puntos es muy pequeña, y aquí lo ves porque es infinitesimal, entonces yo puedo truncar la serie de Taylor y utilizar simplemente el primer término de la serie. Eso es lo que se hizo aquí. Este es flujo de entrada, este es flujo de salida. Entonces el flujo de masa neto sería lo que entra menos lo que sale. Y dio eso que ven aquí. Fíjense que ρ pasa a ser el flujo de masa por unidad de área en la dirección X sub I. En estos desarrollos de ecuaciones diferenciales en mecánica del fluido, en transferencia de calor, se acostumbra a utilizar mucho una notación que se le atribuye a Einstein. Se le llama la notación indexal de Einstein, porque trabaja con índices. Entonces, este índice I se dice que es 1 cuando se refiere al eje X. Se dice que es 2 cuando se refiere al eje Y. Perdón, este es X, al eje Y. Y se dice que es 3 cuando se refiere al eje Z. O sea que X1 es X, X2 es Y y X3 es Z. Perfecto. Este es el flujo de masa neto. Fíjense que aquí está la I. O sea que estoy reconociendo que si yo repito esta idea para los otros ejes, voy a obtener lo mismo. Esa notación que se atribuye a Einstein tiene la siguiente característica. Cada vez que un índice está repetido, eso significa una sumatoria. O sea que esto que está aquí entre corchetes significa la sumatoria de esta diferencia en X más la diferencia en Y más la diferencia en Z. Bueno, pero como dije, nosotros no vamos a resolver la ecuación diferencial, si nos interesa verla. Además del flujo de masa neta que necesito, ¿cómo cambia la masa almacenada con el tiempo? Esto es un volumen. Aquí está, en realidad, en vez de poner delta, yo le había haber puesto diferencial. Fíjense que esto que está acá termina siendo volumen. ¿Cómo que volumen? Si aquí digo que era área. Miren ustedes, de X por de Y de Z no es volumen. ¿Ves? Si a esto le restan esto, primero se cancela esto y solamente sobrevive esto. Aquí está. Pero aquí tiene diferencial X. Ese diferencial X lo multiplico por de Y y de Z y me da el volumen del elemento. Ok. La masa de ese volumen cambia con el tiempo. Aquí está. Fíjense que esto es como si yo tuviese aquí cambio de densidad con el tiempo de este volumen. Y como vimos en las láminas anteriores,
si yo igualo esto a lo que entra menos sale, lo que me va a dar esto. Como pueden ver, se cancela el tamaño del elemento y queda una ecuación diferencial. Tiene 4 términos. Un término en el tiempo y 3 términos en el espacio. ¿Por qué 3? Por lo que dije de la convención inicial. Esto yo lo puedo reescribir en forma vectorial. Lo que resulta que esto se puede escribir de manera compacta haciendo uso del operador nabla otra vez. O sea, esa divergencia de ρ b con nabla yo la puedo escribir así. Eso da un número escalar. No se confunda con gradiente de presión, que da un vector. ¿Okay? Ni se confunda con el rotor o rotacional de la velocidad, que da otro vector. Más adelante vamos a decir algo sobre eso. Bueno, entonces, como les decía, esto yo lo puedo reescribir en forma vectorial, que da esto, y si yo quiero esta ecuación en un sistema distinto al cartesiano, lo único que tengo que buscar las expresiones para la divergencia en otros sistemas, sea cilíndrico, sea esférico o de cualquier otro tipo. En fin, lo que nos interesa a nosotros es ver las variables que intervienen. La conservación de la masa en un punto me dice que la densidad en ese punto cambia con el tiempo de acuerdo a cómo cambien en el espacio, porque tú una derivada en el espacio, la densidad y las componentes de velocidad. Caramba, pero ¿cuál será la lógica? Pensemos, vamos imaginando que estamos nosotros en el interior de un tanque de paredes porosas y de todos lados viene un fluido que es capaz de permear por esas paredes porosas, entonces va a entrar el aire. Y el fluido no es uniforme, sino que de un lado entra con unas ciertas condiciones y velocidad, y de otro lado otras condiciones y velocidad. Es decir, que la densidad y la velocidad con la cual se acerca el fluido a ese tanque poroso no es la misma en su alrededor. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta ecuación? Bueno, mira, tú estás en el tanque y como ese fluido va a permear por la pared porosa, va a entrar al tanque. Y entonces, como ahora el tanque tiene una masa distinta, la densidad va a cambiar. Pero eso va a cambiar de acuerdo a lo que está entrando al tanque. Porque por distintas partes de las paredes del tanque entra el fluido con distinta densidad y distinta velocidad. Entonces, claro que es razonable, pues, que en un punto las cosas dependan de lo que ocurre a su alrededor en el espacio. Pero fíjense bien lo interesante. Cómo cambian las cosas en el tiempo dependen de cómo cambian en el espacio, en el alrededor.
Yo no sé si ustedes han oído hablar que el espacio del universo no existía. Y vino ese Big Bang y lo creó cuando explotó. Porque supuestamente la materia estaba concentrada en un punto. En otras palabras, que los bordes del universo, cuando avanzan, están creando espacio. Bueno, por supuesto, eso a uno le da le puede dar un cortocircuito en el cerebro y trata de entender eso por los patrones de nuestra vida, porque en nuestra vida eso no cuadra. Pero eso es lo que dicen los físicos que ocurre. Que el espacio se genera. No existía y se genera. Bueno, yo no sé si esto tendrá que ver con esto, pero esto está estableciendo una cosa en cambios en el tiempo de acuerdo a lo que pasa en el espacio. Eso es lo que está diciendo. Cambio. Bueno, caramba, esta ecuación ya parece difícil. Son 4 derivadas de primer orden, una en el tiempo y 3 en el espacio. La derivada en el tiempo es de la densidad, pero las derivadas en el espacio son del producto densidad por velocidad. Densidad por velocidad, y esa velocidad son las 3 componentes. O sea, ni siquiera es V, no es la magnitud, sino las componentes. Ok. Pero a nosotros lo que nos interesa son problemas más sencillos. Bueno, hagamos lo mismo que hicimos con la ecuación de conservación para un volumen de control. Vamos a hacerla permanente. Si hago esta ecuación permanente, este término desaparece y lo que sobrevive es este. Y luego, ¿qué hicimos? Incompresible. De incompresible, esto que está dentro de derivada puede salir fuera. Pero no es la densidad lo que es cero. Porque si la densidad fuera cero, no hay materia. Entonces lo que queda cero es la divergencia de la velocidad. Entonces es muy fácil hacer para la ecuación diferencial lo que hicimos aquí, ¿ves? Facilito. Aquí está hecho. Pero nosotros hicimos algo más. Miramos una entrada y una salida. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a mirar un flujo unidimensional que sea permanente. O sea, que aquí solamente haya velocidad en una dirección. ¿Okay? Por ejemplo, la dirección X. Entonces aquí lo que queda es que la derivada de ρ u con respecto a X es 0. Pero si algo es permanente, a mí no me interesa lo que está pasando en el área, que se supone que con lo que yo especifico, yo estoy diciendo lo que pasa en el área. Permanente, perdón, quise decir unidimensional. Si algo es unidimensional, a mí no me interesa lo que está ocurriendo en el área, a mí lo que me interesa es lo que está ocurriendo a lo largo de la corriente. Ok, entonces quiere decir que si es constante a lo largo de la corriente, perdón, si la derivada es 0 a lo largo de la corriente, este producto es constante. Pero ρ por u, dijimos acá que era el flujo de masa. Que en esas situaciones la solución de esta ecuación diferencial, que luce complicada, es muy sencilla. ρ u es constante. Y si además de unidimensional e incompresible, ¿qué quiere decir? Que la divergencia de la velocidad única que hay, que es u, porque es unidimensional, es 0, y si la velocidad no cambia a lo largo del flujo, la velocidad es constante a lo largo del flujo. Bueno, esto es como si yo dijera, si yo tengo una tubería circular
De tal manera que el área es constante y miro las cosas como en termodinámica. Entonces, si el flujo es permanente, m punto es constante. Pero si el área es constante, ρ AB significa que ρ por B es constante. Pero si además de eso la velocidad es constante, entonces significa, la densidad es constante, significa que la velocidad es constante. Bueno, en realidad, nosotros lo sumo en lo que resta del curso. Puede ser que en algún momento miremos una condición bidimensional, pero la mayoría de ellas van a ser unidimensionales, en cuyo caso la ecuación diferencial no nos dice nada que nosotros no podamos razonar de una manera sencilla sin acudir a la ecuación diferencial. Como pueden ver, eso es todo lo que vamos a decir sobre la ecuación de continuidad. En su forma aplicable a un volumen de control, que es reiterar lo de termodinámica 1, y en su forma de aplicarla a un punto que sí es nuevo para nosotros. Pero estamos advirtiendo que para los casos que nos interesa, la solución de la ecuación muy bien la podemos razonar sin entrar a resolver la ecuación. Caramba, eso es como decir, eso no sirve para nada. Bueno, permítanme simplemente mostrarles las ecuaciones de Navier-Stokes para que vean que sí sirve. Vamos a revisar la deducción, porque lo que hacemos es dar los detalles principales de la deducción. Pero yo quiero para que vean ustedes dónde entra la ecuación de continuidad. Estas son las ecuaciones de Navier-Stokes no full. No son full por tres razones. Razón número 1, bidimensional. Razón número 2, fluido incompresible. Razón número 3, viscosidad constante. Para que sean full, aquí debería ser tridimensional, aquí debería ser compresible y aquí debería admitir cambios en la viscosidad. Para este caso de bidimensional incompresible, la ecuación de continuidad que acabamos de ver se reduce a esto que está acá. Este es el gradiente de la componente de velocidad X a lo largo de X. Este es el gradiente de la componente de velocidad Y a lo largo de Y. Gradiente. Pero eso lo usó usted en la ley de la viscosidad de Newton. ¿Es eso? No. ¿Por qué no? Allá era gradiente normal. Aquí es gradiente longitudinal. Porque es a lo largo de la dirección de la velocidad. ¿Cómo escribiría yo este término en la ley de la viscosidad de Newton? De U, de Y. Porque Y es normal a la dirección de U. ¿Cuál es la dirección de U? La dirección X. O sea que estos gradientes no son los mismos de la ley de la viscosidad de Newton. Ok. Una ecuación con dos incógnitas, que son las dos componentes de velocidad. Velocidad. Aplico la segunda ley de Newton. Aquí está. Esto que está aquí
es la aceleración. Que es verdad, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esa derivada toda se llama total. ¿Por qué? Porque se puede subdividir. Aquí la ven subdividida. Esto es una aceleración. Esto también y esto también. Ya veremos de qué se trata. Pero este es ρ por A. Aquí está el gradiente de presión. En X, porque esta es la componente de la ecuación de Euler en X. Hasta aquí. ¿Cómo que hasta aquí? Porque hasta aquí no incluye viscosidad. Se llama Euler, que realmente como supuestamente se dice, lo que nosotros llamamos Euler, se dice Euler. Y aquí está la parte viscosa. La parte viscosa contiene derivada de segundo orden. Y, ojo, aquí sí está de U de Y. ¿Ven? Aquí sí está de U de Y, pero estas son derivadas de segundo orden. Esto es para X y esto es para Y. Ajá, pero aquí eran una ecuación y dos incógnitas. Falta una ecuación. Veamos a ver. U es incógnita, B es incógnita. ¿Y P qué es? Incógnita. Caramba, tengo otra ecuación, pero tengo otra incógnita que es P. Todavía no puedo resolver el sistema. Escribo la ecuación de cantidad de movimiento en Y. Incógnita, 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 incógnita. No hay ninguna nueva incógnita. Este es un sistema con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Si yo no tuviera esta ecuación, me faltaría una ecuación, porque aquí están las 3 incógnitas. Entonces puede ser que esta para flujo unidimensional luzca como inservible, pero tengan la seguridad que para flujo bidimensional no es inservible. Sin ella no se pueden resolver ni siquiera de manera aproximada la ecuación de Newton. Bueno, como he dicho ya muchas veces de manera jocosa, aquí te aprovechen una ganga, $1.000.000. Ok, hasta allí vamos a llegar en este tema.